Hola, buenas noches, licenciado y compañero. Buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a iniciar nuestra tutoría número 3 de la asignatura de evaluación de aprendizajes en matemáticas. En esta ocasión, la unidad número 3 tiene que ver con las cualidades que tiene que cumplir una evaluación, ¿verdad? Ya van a ver ustedes que el mundo de evaluación es bastante amplio. Entonces, el objetivo dice que es analizar el impacto de los instrumentos en cuanto al desarrollo del conocimiento matemático en los estudiantes de educación básica y media. Y los contenidos que vamos a trabajar está la validez, la objetividad, la continuidad, la adecuabilidad, practicabilidad, los tipos de prueba y también los tipos de ítems que podemos utilizar en evaluación matemática. Así que estos son los contenidos que van para en esta ocasión. La unidad número 3 tiene como título Características generales de los instrumentos de la evaluación que garantizan su calidad. Así de que de eso vamos a estar hablando en el día de hoy y el día de mañana. Y las lecturas y los materiales que están en plataforma, pues los invitamos a que ustedes los puedan revisar para analizar esta teoría. Antes de dar de lleno al contenido, algunas de las actividades próximas que hay en la asignatura, recuérdense que del 18 al 27 de marzo están haciendo ustedes 3 participaciones de sus compañeros, ya sea compartiendo o refutando en forma justificada por medio de argumentos válidos, dice, a la luz de sus criterios. Así es que si todavía no lo han hecho, hay espacio sábado y domingo para poderlo hacer. Y si ya lo hicieron, pues felicitarles de antemano, ¿verdad? Porque lo están haciendo. Bueno, entonces veamos lo que vamos a aprender, ¿verdad? En los contenidos dice que es la validez, vamos a ver la objetividad, los tipos de ítem y también los tipos de exámenes que nosotros podemos discutir en una evaluación, ¿verdad? Hablando sobre la calidad de los instrumentos de evaluación, ¿verdad? Ahora, como estamos centrándonos en el aspecto de nivel medio, ¿verdad? Las evaluaciones en matemática prácticamente han sido eh, desconocidas a algunos estudiantes, ¿verdad? Ya en bachillerato y tercer ciclo casi no se ha aplicado exámenes durante la pandemia, entonces ya regresar a un examen escrito eh, ha resultado diferente para los estudiantes. Y no es en el caso de ustedes, pero resulta bastante común, ¿verdad? Que un estudiante solicite ayuda para hacer una evaluación en matemática, pero en algunas ocasiones no tienen muchos aportes ellos, sino que nosotros lo hacemos. Entonces esto ha generado como una actitud de temor hacia las evaluaciones en matemática. Ahora, una pregunta para empezar. ¿Qué criterios creen ustedes que se deben tomar en cuenta a la hora de hacer una evaluación en matemática? ¿Qué criterios creen que debemos tomar en cuenta para hacer una evaluación en matemática? Podemos participar todos con un criterio, una idea. Ujú. ¿Quién inicia? Vamos a pedir una idea a todos. ¿Qué opinan? ¿Quién quiere iniciar? Imagínense que ustedes van a hacer la evaluación. ¿Qué criterios creen ustedes que debemos tomar en cuenta para hacer el examen de matemática? Sería como la capacidad de resolución de problemas. Muy bien, eso está muy bien, ¿verdad? La capacidad, ¿qué clase de alumnos son las que vamos a evaluar? Ese aspecto está muy atinado.
¿Alguien tiene otro comentario? ¿Qué más? Imagínense, ya desarrollamos una unidad, pero ahora llegó el momento de hacer la evaluación y nos vamos a sentar a redactar ese examen. ¿Qué criterios debemos tomar en cuenta para hacer esa evaluación? ¿Alguna idea? A ver, creo que alguien quiere ingresar. Rubén Echeverría. Ajá, no hay ideas. Con respecto a los contenidos, cómo presentamos la prueba, ¿qué tomarían en cuenta ustedes? Los conocimientos previos de cada alumno. Eso también es muy importante, ¿verdad? Entonces, hay varios criterios que nosotros podríamos pensar, ¿verdad? Entonces, como docente, ¿verdad? ¿Qué tipo de ítems son los que se van a poner, ¿verdad? ¿Qué deben saber los estudiantes con respecto a los criterios, ¿verdad? Que se van a hacer. Imagínense que cuando ustedes están en una prueba, ¿verdad? Llegó el día y les envían el PDF para que puedan hacer sus conocimientos. Por ejemplo, ustedes esperan, ¿verdad? Que los ítems, por ejemplo, estén apegados a los contenidos que se estudiaron durante la clase. También esperaríamos, ¿verdad? Que cada ítem diga, las instrucciones sean claras para que sepamos lo que vamos a hacer, ¿verdad? Y también esperaríamos por lo menos de que tenga el porcentaje que está asignado a cada una de las pruebas. Si nos sale lo contrario, entonces nos sorprenderíamos que nos pregunten cosas que no hemos visto en la clase, que las instrucciones no sean muy claras o los porcentajes, ¿verdad? O si es otro tipo de evaluación, los criterios que se van a tomar en cuenta. Entonces, de estos criterios son los que vamos a hablar en esta ocasión, ¿verdad? Y el primero de ellos se llama validez en la evaluación. Entonces, la validez casi siempre está asociada al juicio que nosotros le damos, por ejemplo, con respecto a un producto o un servicio que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Podemos decir, podemos hablar de validez, ¿verdad? Es válido que suceda tal cosa o un producto que nosotros compramos. En evaluación también podemos hablar de validez, ¿verdad? Que es un criterio que nos viene a dar, si googleamos por ahí, ¿verdad? Un poquito en los sinónimos de la palabra validez. Aquí nos sale que algunos sinónimos de validez son autenticidad, utilidad, valor, vigencia o fuerza que nosotros podamos tener de una actividad con la que nosotros estamos siendo sometidos. Entonces, en este caso, ahora que estamos hablando de evaluación, ¿verdad? Podemos decir de que la primera idea dice que es que la validación puede ser vista como el desarrollo de un argumento de validez. Es decir, como hablamos, ¿verdad? De utilidad, de un buen juicio que pueda tener para los usos propuestos del instrumento que se está aplicando, ¿verdad? Y los porcentajes que se ha destinado a cada una de las áreas. Es decir, ¿verdad? Si ustedes tuvieran que evaluar, imagínense el examen de otra asignatura o de otro docente, ¿verdad? Entonces ustedes cuestionarían o tendrían un argumento de validez si ese examen realmente mide lo que realmente dice el contenido que está midiendo. Normalmente nosotros como matemáticos, ¿verdad? Podemos evaluar otros temas, ¿verdad? Y a veces en la redacción o las preguntas que nosotros ahí tenemos, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? Si el examen está realmente siendo útil para evaluar el contenido del área que realmente se dice que tiene ahí, ¿verdad? Que tiene que estar. Y los porcentajes que se le ha propuesto a cada una de estas áreas. Una segunda idea con respecto a la validez en la evaluación es si se juzga la interpretación de los resultados del test para determinados usos.
Entonces, la prueba se aplica, ¿verdad? Por ejemplo, aplicamos la PAES, hoy se llama Prueba Avanzo en el año 2021. Entonces, los resultados es lo que también se puede conocer como validez que nosotros estamos teniendo ahí, ¿verdad? Así es que nosotros podemos pensar, ¿verdad? Después de aplicar una prueba o el examen de conocimientos generales de los estudiantes, entonces también podríamos verificar la validez en la evaluación, ¿verdad? ¿Cómo interpretaron las autoridades los resultados? A eso también se le llama validez en evaluación. Se hizo un comentario el año pasado, ¿verdad? Que determinados miles de estudiantes habían tenido pruebas muy bajas. Así es que ahí estamos hablando de validez, ¿verdad? En cuestión de la prueba avanzo se habla de logros, ¿verdad? Que se tuvieron, porcentaje de estudiantes que la lograron completar o que tuvieron ese valor. También podemos decir, ¿verdad? Que la validez, dice, es como una evaluación integral de los usos propuestos para la evaluación, generando así un análisis coherente. Entonces, sin importar el tipo de ítem que se aplique, lo que nosotros estamos procurando, ¿verdad? En la evaluación es que podamos hacer un análisis general, ¿verdad? ¿Cómo le fue a los estudiantes? Eh, Después de una prueba nosotros podemos decir, ¿verdad? ¿Cuáles son los contenidos que mejor dominaron? Eh, Podríamos pensar, ¿verdad? De en las preguntas que tuvieron dificultad, etcétera. Si el tiempo fue apropiado, ahora que implica el uso de la tecnología también, ¿verdad? Por ejemplo, el año pasado los docentes se sometieron a una prueba de conocimientos generales para poder aspirar a una de las plazas del Ministerio de Educación. La prueba tenía 50 ítems, según lo recuerdo, ¿verdad? Entonces, después de esto, ¿verdad? Muchos docentes empezaron a hacer sus comentarios con respecto a esta prueba. En mi caso, tuve acceso a la prueba de matemática y sí, ¿verdad? Para el nivel de complejidad que tenía la prueba, las 3 horas que habían dado sí resultaban ser un poco cortas. Sumando a esto, ¿verdad? La presión de que el internet no se fuera a caer, la computadora, que pudieran resolver todos los ejercicios. Entonces, ese análisis que hacemos después de una prueba, ¿verdad? Es lo que también se conoce como validez de la evaluación, ¿verdad? Hacer una evaluación integral de los usos propuestos para la prueba que se ha diseñado. Y dice que un cuarto argumento, ¿verdad? Que tiene que ver con la validez en la evaluación, está muy relacionado con la evaluación de los programas. Entonces, ¿qué criterio, qué evaluación general le hacen ustedes a alguna de estas pruebas de la que tengan más conocimiento? La prueba avanzo de bachillerato, la prueba de admisión de la Universidad de El Salvador, quizás cuando ustedes la hicieron, o si escucharon de otra prueba, ¿verdad? La PISA o la que han hecho los profesores para obtener plaza. ¿Quién les gustaría hacer un análisis o un comentario? ¿Cómo le fue cuando hicieron la prueba de admisión a la universidad? ¿Alguien tiene algún comentario? Tal vez por la presión que se siente al ir a hacer la prueba, es que uno siente que va a estar difícil. Sí. Cuando ya uno analiza, más que todo la parte social, la cultura general, son cosas Ujú, muy generales que todo profesional debe saber. ujú. Pero hasta que uno ya sale de la prueba y uno va con aquella cabezota que cree que le van a salir Ajá, cosas bien difíciles. ajá, muy Y bien. ahí es donde uno a veces puede errar en algunas preguntas. Sí, y puede pasarle a los estudiantes, ¿verdad? De igual manera, así como nos Sí, pasa ya en la universidad, también puede suceder eso, ¿verdad? sí, Correcto. sí. Entonces, ahí les hacía unos comentarios, ¿verdad? Yo a veces, por ejemplo, la prueba avanzo,
Yo pensaría que no tiene mucha comparación con la prueba de admisión a la universidad, ¿verdad? Porque es un poco más fuerte la de la admisión a la universidad, ¿verdad? Las preguntas son un poco más profundas, entonces evalúa otro tipo de competencias, podríamos decirlo. Entonces ahí estamos hablando de validez en la evaluación, ¿verdad? Es decir, la prueba mide lo que realmente dijo que iba a medir, ¿verdad? Esa es una evaluación integral que hacemos, ¿verdad? O si nosotros podemos ver que tenemos argumentos sólidos para poder ver el porcentaje que tiene cada uno de ellos. Y los resultados, ¿verdad? La evaluación que hacemos al final de los resultados también tiene que ver con la validez en la evaluación. También otras ideas relacionadas con la validez en la evaluación, ¿verdad? Es con respecto a lo que mide esta prueba, ¿verdad? Hasta qué punto el instrumento mide lo que sus autores dicen que mide, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, de las pruebas que nosotros conocemos en El Salvador, ¿verdad? La prueba Avanzo dice que mide conocimientos o habilidades adquiridas a lo largo del bachillerato y de educación básica. Entonces, ¿qué tanto es cierto, verdad, que esa prueba mida esas habilidades? A eso también podemos llamarle validez en la evaluación, ¿verdad? O en el caso de la universidad, ¿verdad? La prueba para la universidad dice que son conocimientos generales preuniversitarios. Entonces, ¿hasta qué punto ese examen de admisión de la Universidad del Salvador mide esos conocimientos generales que esperamos que los estudiantes tengan? A eso le llamamos nosotros validez en la evaluación, ¿verdad? Y un segundo aspecto que tiene que ver con la validez en la evaluación es con respecto a las inferencias. Es decir, es un juicio sobre las evidencias, sobre qué tan apropiadas las inferencias o acciones a partir de los puntajes de las pruebas. Un juicio, ustedes saben que es una evaluación, un criterio que nosotros hacemos. Por ejemplo, si redactamos un ítem, supongamos, ¿verdad? El ítem que menor porcentaje de aciertos tiene es un 20%. Y el ítem que tiene mayor porcentaje de aciertos, digamos que es un 80%. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos hacer un análisis sobre qué pasó, ¿verdad? Con el diseño del ítem o lo que los estudiantes lograron aprender, ¿verdad? Podemos sacar esas inferencias, son las que nos permiten llegar a tener una validez en la evaluación. Entonces, como mencionábamos anteriormente, validez es sinónimo de utilidad, es una argumentación que nosotros hacemos sobre la prueba cuando finalizamos esta acción, ¿verdad?, que hemos llevado a cabo. Ahora, algunas preguntas que dice que nos van a ayudar a determinar la validez sobre un instrumento de evaluación son las siguientes. Vayamos analizando. Los ítems, dice, son una muestra adecuada del constructo que se quiere evaluar. Entonces, esta es una pregunta bastante útil, ¿verdad? Cuando nos referimos a constructo en evaluación, nos estamos refiriendo a algún conocimiento, ¿verdad? Vamos a ver si hay un sinónimo. Constructo. Evaluación. Podríamos decir que es una dimensión, ¿verdad?, que se evalúa. O también podríamos hablar de que es una de las variables que están involucradas de operacionalizar, ¿verdad?, lo que estamos viendo. A eso le llamamos un constructo. Entonces quiere decir, ¿verdad?, de que cuando nosotros estamos pensando en si los ítems, dice, son una muestra adecuada del constructo que se quiere evaluar, entonces pensémonos en una dimensión o en una variable. Por ejemplo, si estamos evaluando a los estudiantes, ¿verdad?, con respecto a un tema, uno que se me ocurre, ¿verdad?, con respecto a los estudiantes pueden factorizar. Entonces los ítems se refieren a esa capacidad, ¿verdad?, al significado de lo que es factorizar, si pueden los algoritmos para poder factorizar un polinomio o si lo pueden aplicar a una situación de la vida cotidiana, que es lo que vimos anteriormente. Entonces ese tipo de constructos son los que ustedes evalúan. No sé qué asignatura de matemáticas son las que ustedes están llevando en este ciclo. Si alguien me puede regalar el comentario de la asignatura que Física llevo. general. Física general.
Vale, Álgebra Irene, lineal. Métodos Al- numéricos. álgebra. Entonces me imagino que es diferente a Análisis real. Mé- análisis real. Métodos numéricos. Vale. Entonces quiere decir que está fuertecito, ¿verdad? El ciclo, porque esas materias suenan fuertes. Bueno, pues entonces cada uno de esos ítems, ¿verdad? Son los que nos revelan, ¿verdad? Si estamos midiendo esa dimensión o esa variable que se quería evaluar o ese constructo. Otra pregunta entonces son qué nos dicen los puntajes que han obtenido los estudiantes. Y aquí a veces las notas así sueltas no dicen mucho, ¿verdad? Pero cuando llevamos a una gráfica o la estadística nos da algún análisis, entonces ya podemos medir, ¿verdad? ¿Qué es lo que se está obteniendo con respecto a lo que presentan los puntajes? Es decir, cuántos estudiantes aprobados, cuántos reprobados, ¿verdad? O lo analizamos por pregunta. Entonces, todo esto, ¿verdad? Nos refleja la validez en evaluación. Una cuarta pregunta es cómo se relacionan los puntajes altos y bajos con el comportamiento de los evaluados. Entonces, así como pueden haber estudiantes, ¿verdad?, que tengan notas altas, también algunos pueden tener notas bajas. Pero el comportamiento, ¿verdad? Quizás más nos referimos a la presencialidad de las clases, nos dicen, ¿verdad?, qué es lo que está pasando con estas estudiantes que están siendo evaluados. Por un lado, ¿verdad? Algunos puede que tengan mucho interés y buen comportamiento en la clase y lo reflejen también sus notas, pero también puede suceder lo contrario. Y ahí hay una variable que también se puede prestar para medir, ¿verdad?, la validez de la evaluación que en este caso se está llevando a cabo. Una cuarta pregunta es la siguiente. ¿Cómo se relacionan estos puntajes con otros instrumentos que dicen medir lo mismo? Entonces, por ejemplo, aquí hay siempre algo que comentar, ¿verdad? Con respecto a la prueba Avanzo en bachillerato y la prueba de admisión a la universidad. Por ejemplo, el año pasado los comentarios estuvieron un poco contradictorios, ¿verdad? Porque en la prueba Avanzo hablábamos de un porcentaje bastante alto de aprobados, más del 50% de los estudiantes, pero la Universidad del Salvador se quejaba, ¿verdad?, de que de los 27,000, creo yo, estudiantes, 5,000 tuvieron menos de 3 preguntas buenas. Estamos hablando de casi un 20% de los estudiantes. Así es de que entonces ahí hay análisis diferentes. Podríamos contestar esta pregunta. ¿Cómo se relacionan estos puntajes con otros instrumentos que dicen medir lo mismo? Entonces, y ahí nosotros ya podemos continuar, ¿verdad?, haciendo el análisis sobre la validez de la investigación, de la evaluación. Ahora, ¿qué palabra podríamos usar nosotros un poco menos técnica cuando hablamos de validez en la evaluación? ¿Qué otra palabra utilizarían ustedes para referirse a la validez? ¿Alguien tiene alguna idea? Quizás ustedes han escuchado, ¿verdad?, que uno de los análisis más sencillos que hacen los estudiantes con respecto al nivel de dificultad, ¿verdad? Qué tan fácil o qué tan difícil estuvo una prueba para determinado grupo de estudiantes. Entonces, la validez también tiene que ver, ¿verdad?, con respecto a la fuerza. Entonces, ahí ese sería un análisis sobre validez que hacen los estudiantes, ¿verdad? Con respecto a la vigencia, ¿verdad? Si nosotros consideramos
También podríamos decir, ¿verdad? De que vamos a dar ingreso a los compañeros que se agregan y bienvenidos a todos y buenas noches. Estamos analizando, ¿verdad? ¿Qué preguntas nos ayudarían a contestar sobre la validez de una evaluación? Y entonces decíamos de qué, ¿verdad? También hablamos de la autenticidad que pueda tener una prueba con respecto a lo que evalúa. Entonces, si una prueba dice que evalúa, ¿verdad? Conocimientos básicos sobre física, que ustedes comentaban que realmente mida eso, ¿verdad? Y que no se vaya a disparar con respecto a otras preguntas. Así es que entonces, ¿cómo se mide la validez de una prueba? Bueno, de acuerdo a lo que dicen algunos autores, por ejemplo, el autor Cohen y Swederlich, dicen, ¿verdad?, de que frecuentemente se caracteriza como la validez como débil o aceptable, podríamos decir, ¿verdad?, de una prueba. Entonces, si no mide tanto lo que esperaba decirse, ¿verdad?, o si no es tan auténtica, o su valor que tiene la prueba, entonces podríamos decir que es débil. De lo contrario, podríamos terminar como aceptable la validez de la prueba. Entonces, de acuerdo al Ministerio de Educación, la prueba Avanzo para el año 2021 tuvo un nivel aceptable, porque medía los conocimientos básicos en matemática de los estudiantes y eso fue lo que se obtuvo en este caso. El autor DAR 2005 dice lo siguiente, ¿verdad? Sugiere, dice, que la validez de una prueba se categorice como débil, moderada o fuerte, ¿verdad? Este autor le agrega una categoría más para el punto intermedio. Entonces, débil, moderada o fuerte, la validez de una prueba. Y otros autores, ¿verdad?, lo definen de una manera un poco más clásica, ¿verdad? Se habla de la validez del constructo que se está midiendo en la prueba, o también se puede hablar de la validez del contenido y el criterio del ítem que se tuvo ahí con respecto a los estudiantes, ¿verdad? Entonces, podríamos hablar de validez de cada uno de estos constructos, ¿verdad? Contenidos, criterios de evaluación o también los ítems que se están presentando. Entonces, ya con esto nosotros vamos teniendo una idea, ¿verdad? De que podemos ver una prueba, una evaluación de determinada asignatura y hacer nuestro juicio con respecto a la validez de esta prueba, ¿verdad? Vamos a ver cuáles serían algunos tipos de evidencia que nosotros podríamos recolectar para hacer este análisis. Entonces podríamos tener, por ejemplo, evidencias basadas en el contenido. Estas tendrían que ser, ¿verdad?, ver el contenido del instrumento para analizar la relación con el constructo que se quiere medir, ¿verdad? Esto es específicamente en conocimiento de la prueba, ¿verdad? Poníamos el ejemplo de la factorización. Otra de la que ya vamos a ver más adelante, no sé, ya yo creo que después de esta tercera semana ya vienen ustedes a hacer evaluaciones, ¿verdad?, en las asignaturas. Entonces, por ejemplo, el año pasado trabajamos con lógica, ¿verdad? Si los estudiantes podían construir tablas de verdad, si podían manejar proposiciones, determinar la validez o rechazar un argumento, ¿verdad? Eso tiene que ver, ¿verdad?, con conocimiento. Un segundo tipo de evidencia son las evidencias basadas en los procesos de respuesta. Y al hacer una prueba, quizás ustedes revisen, por ejemplo, una lista de cotejo, ¿verdad?, de cómo es que se va a calificar la prueba, porque se va a evaluar los procesos. No tanto, ¿verdad?, si el estudiante llega exactamente a la respuesta, sino que también se va a calificar el proceso de lo que se está haciendo. Y es muy importante que se evalúe esto, ¿verdad?, porque se está tomando en cuenta las dificultades que pueda tener el estudiante y también, ¿verdad?, el nivel de avance que pueda tener en un proceso algoritmo. Cuando nosotros tenemos gusto y facilidad por el aprendizaje de la matemática es bastante interesante, ¿verdad? Pero en algunos casos, algunos procesos matemáticos son un poco bastante complicados, ¿verdad? Por ejemplo, en lo que respecta a factorizar un trinomio, ¿verdad? En primer año estamos enseñando eso ahorita. Los estudiantes tienen que utilizar el teorema del residuo para determinar cuándo el residuo es cero. Primer aprendizaje.
Después tienen que utilizar la división sintética para calcular el cociente de la división de este teorema del residuo. Y finalmente, en un tercer paso, tienen que factorizar este último cociente que se ha obtenido, que ya es un polinomio grado 2, ¿verdad? Pero si ustedes lo ven, ¿verdad? Este proceso matemático es bastante complicado. Entonces, aquí es donde tiene mucho sentido, ¿verdad? Que se evalúe el proceso que el estudiante ha llevado para tener una respuesta. No sé qué opinión tienen ustedes con respecto a esto, ¿verdad? A que se evalúe también el proceso en algunos aprendizajes de matemática. O solo la respuesta. Yo pienso, Lee, que está bien que que se evalúe el proceso también, ¿verdad? Porque a veces en las pruebas, por la presión que se tiene, por el corto tiempo para realizarla, a veces los alumnos tendemos a equivocarnos en algún signo o en algún número y ya por eso prácticamente está mal todo el proceso, aunque solo sea la respuesta la que está mala. Correcto, muy bien, muy importante eso. Y suele suceder de que a veces, como dicen ustedes, ¿verdad? Podemos entender mala indicación. Yo recuerdo en cierta ocasión que estuve cuidando cuando fue PAES y vi que un estudiante estaba haciendo un cálculo, ¿verdad? Con respecto a una parábola totalmente acertado lo que estaba haciendo, ¿verdad? Se podía muy bien las fórmulas, uso de signos y procesos, pero no es lo que la indicación le estaba diciendo que hiciera. Entonces imagínense ahí qué complicado, porque el alumno era obvio que podía manejar fórmulas y estaba haciendo un cálculo adecuado, pero no es lo que la pregunta le estaba diciendo que determinara. Así es que entonces aquí es donde viene esta evidencia, ¿verdad? Para poder medir la validez de una evaluación. También puede estar evidencia basada en la estructura interna, ¿verdad? Cuando finalizamos una prueba, nosotros podemos determinar, ¿verdad?, la estructura de los ítems en una evaluación o también recoger evidencia, como aquí dice, ¿verdad?, sobre el grado en que la relación entre los ítems de un test y sus componentes se adecúan al constructo que nosotros queremos enjuiciar, ¿verdad?, que puede ser de contenido, de proceso o de alguna aplicación. Y finalmente, un tipo de evidencia, ¿verdad?, de las más importantes que menciona el documento, son las basadas en las relaciones con otras variables. ¿Y cuáles podrían ser estas otras variables? Bueno, los puntajes que se van a obtener con respecto a un instrumento, ¿verdad?, pueden decirnos si algunos constructos son iguales o son parecidos, ¿verdad? Por ejemplo, dificultades de aprendizaje de los estudiantes, competencias alcanzadas durante esta evaluación, ¿verdad? Cuáles fueron algunos de los contenidos o competencias que mejor llegaron a dominar los estudiantes, ¿verdad? Esas serían evidencias basadas y podríamos hallar la relación entre estas variables. Así es que entonces aquí ya vimos, ¿verdad?, de que cuando hablamos de un solo aspecto, que es la validez en la evaluación, entonces podemos tener una gran variedad para poder hacer este análisis, ¿verdad?, con respecto a la prueba. Ahora vamos a hacer un ejercicio con respecto a una prueba que se pasa a nivel de bachillerato. Esta dice que es una prueba de la lección 3, la que se pasa al estudiante. Ustedes saben que ahora los exámenes ya están diseñados y veamos cuáles son los contenidos que los estudiantes van a ver en la lección 3. En la lección 3, bueno, los estudiantes vienen de estudiar la ecuación de la línea recta. Pueden hallarla desde la pendiente, la ecuación punto pendiente, la dos puntos, la recta a los paralelos y la forma general. Entonces ya en esta unidad 3 ven la intersección de una recta con el eje X, la intersección de una recta con el eje Y, intersección entre rectas, que son rectas paralelas, rectas perpendiculares, y la distancia de un punto a una recta. Esa es la lección 3. Ahora, el ángulo de inclinación de una recta, los ángulos entre rectas
y aplicaciones. Veamos lo que mide la prueba, ¿verdad? La voy a proyectar en PDF para que podamos hacer el análisis. No sé si es visible para todos o hacemos un poquito más grande el PDF. Por ahí creo que se mira mejor, ¿verdad? ¿Quién nos acompaña? Rubén. No sé si Rubén está teniendo problemas para ingresar. Ya había estado ahí. Vaya, veamos qué tiene que ver esta prueba, ¿verdad? Ahorita ustedes son evaluadores. Van a hacer comentarios sobre la validez de esta prueba que se pasa a nivel de bachillerato. Ya vieron los contenidos que se desarrollaron con los estudiantes. Veamos el tipo de evaluación. Y al final todos me regalan un comentario de la prueba, por favor. Dice, resuelve cada ítem planteando, dejando constancia de tus procedimientos. La prueba es a cuaderno y libros cerrados y para realizar la prueba dispones de 45 minutos. Escribe tu respuesta en el recuadro disponible. El primer ítem dice, determina el punto de intersección A de la recta L1, 5x más 12y igual 60 con el eje Y. El ítem número 2 dice, determina el punto de intersección B de la recta 3x más 2y igual a 36 con el eje Y. El tercero dice, comprueba que la recta L3, 2x menos 3y igual a menos 15, pasa por A y que la recta L2, 5x más 12y igual 60, pasa por B. El ítem número 4 dice, determina el punto de intersección C de las rectas L2, 3x más 2y igual 36 y 2x menos 3y igual a menos 15. Ahora dice el 5, grafica los puntos A, B y C encontrados en los problemas anteriores y dibuja el triángulo ABC. 6, encuentra la ecuación de la recta que es paralela a L3 y que pasa por el vértice B. Dibuja la recta en el plano en el problema 5. Y para terminar, los ítems 7, 8 y 9 dicen de la siguiente forma. Calcula la medida del ángulo formado por las rectas L1 y L3. Demuestra que el triángulo formado es rectángulo en C. Y el último dice, calcula la altura del triángulo ABC respecto al lado AB. Entonces, esta es la prueba que vamos a analizar. Ahora díganme ustedes, ¿verdad?, cuál es la valoración que tenemos ahí con respecto a esta prueba. ¿Quién inicia? Vamos a invitarlos a que todos hagan un juicio de valor. Pueden seleccionar un ítem o pueden seleccionar la prueba en general. Vamos a valorar la validez de esta evaluación. Vaya, ¿quién inicia? Se los hacemos, tenemos 9, dice. Vaya, ¿quién lo vamos a pedir por? No, 5 tenemos, ¿verdad? Una asistencia. Ángela, Erika, Karina, Manuel y Marvin. Que yo creo que me quedan algunos. Pero... sí, me falta Rosa, Rubén y Sonia. Vaya, ¿qué nos dice Ángela sobre esta prueba? ¿Qué opina usted sobre la validez de este test? ¿No está? Quizás nos retiró. Tatiana, Erika Tatiana.
Se nos ha ido. Karina Beatriz. Por lo que se ve en la prueba, en el espacio le da le va a darse un cierto porcentaje, ¿verdad? Ujú, Porque para que haga procedimiento y para ver respuestas. ujú. Sí, muy bien. Ahora, gracias Karina, muy amable. Ahora que lo menciona ella, no tiene el porcentaje, ¿verdad? De cada una de los 9 ítems que están desarrollados. Manuel de Jesús, ¿qué evaluación haría usted de la validez de esta prueba? Bueno, según la veo yo, se podría decir que es una validez continua de la prueba, ¿verdad? Porque cada pregunta tiene, ¿cómo decirle? Tiene seguimiento a la anterior y pues están evaluando lo que en realidad se ha estudiado en clase. Sí, es cierto, ¿verdad? De acuerdo a lo que vimos, es que el autor, ¿verdad? Decía que puede ser deficiente o aceptable la validez, ¿verdad? Entonces, en este caso, concordamos ahí, ¿verdad? Marvin Graciela, ¿cuál sería su comentario con respecto a la validez de esta prueba? ¿Puedo hacerlo en general o solamente en un ítem? Como usted desee, de las dos formas está correcto. Por ejemplo, si evaluara la validez del ítem 6 que dice encuentra la ecuación de la recta que es paralela a L sub 1 y que pasa por el vértice B, dibuja la recta en el plano del problema 5. Por ejemplo, si el estudiante encontrara la ecuación de la recta que se le está pidiendo, pero al momento de dibujar la recta en el plano tuviera sus dificultades y la dibujara, pero no como tal la está pidiendo, tiene validez porque por lo menos encontró la ecuación y intentó dibujar la recta. Podría haber una aceptación ahí y valorarlo, lo que el estudiante pudo haber hecho. Sí, muy bien. Aunque lleva, como mencionaba el compañero Manuel, ¿verdad? Lleva una cierta concatenación los ítems, ¿verdad? Entonces, para el estudiante promedio tiene que presentar un reto, ¿verdad? Llegar a este valor. Y compañera Rosa, ¿qué comentario nos regala usted sobre la validez de esta prueba? Con relación al tiempo, 45 minutos no son suficientes. Ujú, Da la casualidad que yo trabajo con los primeros y segundo años ujú, y ya he pasado esa prueba y me sale bien, los alumnos salen deficientes. ujú, No se logra lo esperado. Y yo ujú, se los hago en 90 minutos. ujú, Y no sé. El alumno, yo la considero esa prueba muy difícil. No está ujú. encaminada a la realidad del estudiante. Sí. Yo no estoy de acuerdo con esta prueba. Por lo general, algunas cosas por ejemplo, si el número 5, el alumno tiene que desarrollar un ejercicio antes para llegar a Mario, esos puntos para llegar ABC, a los puntos a los ABC, ¿verdad? ABC. Y del 5 Sería pasar al 6, en y si el... el alumno no logró eso, me lo quebré ya con toda la prueba. No es Sí. como que estuvieran independientes cada punto. Ujú. Tiene cierta, lo que decíamos, ¿verdad? Cierta continuación. Entonces, sí, ¿verdad? Si pensamos en el estudiante promedio, eh, el nivel de complejidad está un poquito alto, ¿verdad? Para la prueba que va a tener ahí, ¿verdad? Y el 7, 8 y 9 continúan, ¿verdad? Con lo mismo. Entonces, Una reunión que tuvimos con un coreano que vino a hablar de esos libros cuando comenzó el ESMATE, yo le comenté, vea eso, de que ujú, cómo hacer con los alumnos, porque la mayoría de estudiantes están deficientes en matemáticas. ujú, Entonces él me dijo, no todos van a hacer matemáticas, usted pase la prueba con lo que la logren pasar, me dijo.
Sí. Yo me sentí dañada con esa respuesta, porque algo tiene que aprender el alumno, ¿verdad? En matemáticas. No ir pasando con los que van saliendo adelante, ir dejando los demás. Esta competencia es bien complicada. Muy bien. Pues ahí destacamos uno, ¿verdad? El tiempo de la prueba. Aquí nosotros estamos haciendo un análisis previo a aplicar la prueba. Imagínense que la aplicamos a los resultados, ya los tendríamos. Y como dice el material que estamos leyendo, para un grupo esta prueba nos puede arrojar cierto análisis y para otro grupo puede ser totalmente diferente el análisis, como lo destaca la compañera, ¿verdad? No sé si Rubén y Sonia quieren agregarnos un comentario con respecto a la validez de esta prueba. Rubén y Sonia. No, quizás ya no están. Bueno, entonces vean que nosotros previo a, ¿verdad? Nosotros podemos hacer el análisis de la evaluación, ¿verdad? Y podemos tener varios constructos, ¿verdad? Como lo hemos hecho en esta ocasión. Los ítems se aprueban a los contenidos que se han desarrollado en clase. Analizamos, ¿verdad? Con respecto a los procesos que los estudiantes van a llevar a cabo, en valorar lo que ellos hagan, ¿verdad? Vimos algunos ítems, si tienen alguna competencia matemática necesaria que se esté evaluando. Y también comentamos con respecto a todo el conocimiento general de la prueba, ¿verdad? Que, como comentaba la compañera, para algunos estudiantes puede ser un poco avanzado. Entonces, ahí hemos analizado un solo criterio, ¿verdad? Quizás es uno de los más importantes cuando nosotros estamos hablando de una evaluación. Y como conocimientos generales, ¿qué tipo de prueba creen ustedes que es esta que se está presentando? ¿Cómo le llamarían ustedes? ¿Qué tipo de ítems o qué tipo de prueba es esta? Es bien diferente, ¿verdad? Cómo se presenta la PAES o la prueba de admisión en la universidad. ¿No? ¿No hay alguna idea? Bueno, podemos ver, ¿verdad? Las preguntas no va a seleccionar el estudiante, ¿verdad? Sino que tiene que responder. Y decíamos con respecto al porcentaje, ¿verdad? De cada una de las pruebas que nos hace falta ahí, ¿verdad? ¿Cuánto va a tener el estudiante? Bueno, pues entonces nos quedan, dijimos que íbamos a analizar los siguientes conceptos, ¿verdad? La validez, nos falta la objetividad, la continuidad y la adecuabilidad de una prueba. Así que eso lo vamos a dejar para la lección que vamos a tener mañana y vamos a hacer una captura de la asistencia que hemos tenido en este día. Vamos a cerrar por aquí la grabación y espero pues que esta pequeña jornada